Roma, Italia, siglo III al IV, arte paleocristiano. Cuando hablamos sobre pintura paleocristiana debemos tener presente que es producto de la evolución del arte romano clásico, filtrado del nuevo pensamiento ideológico y artístico que impone el cristianismo, el cual fue afianzado a lo largo del siglo IV. Es importante distinguir varias características en este tipo de arte. Comencemos porque este presenta una paleta de colores un poco limitada, y algunas de ellas, como segundo punto, se encargan de sugerir en vez de figurar. Desde una vista formal es común los niveles de jerarquización de las figuras. Las más importantes se representaban más grandes que el resto. También es común la perspectiva inversa. Las figuras que están detrás tienen un tamaño mayor. Otro tipo de representación artística, aparte del fresco y de la pintura paleocristiana, es el opus sectile. Es una técnica artística propia del mosaico romano, del que hay escasas muestras en el arte medieval, presentando materiales de distinta naturaleza, tales como el nácar y el vidrio, pero habitualmente piedras de distintos colores, como el mármol, se cortan en piezas de muy poco grosor, cuya composición se determina por la forma de representar, combinándose con las demás para rellenar todo el espacio. Siguiendo estas características, encontramos 4 referentes de la época paleocristiana que vale la pena destacar. El primero sería el mosaico del ábside de Santa Pudenciana, quizá el más valioso y conocido de la basílica. Está fechado alrededor del año 390, siendo el más antiguo mosaico absidial de Roma. En el mosaico se representa a Cristo en el trono, rodeado por los apóstoles dentro de un jardín. Hay 2 figuras femeninas cuyo significado es objeto de discusión. Según algunos se trata de Santa Pudenciana y Praxádes, la cual sería su hermana. Según otros representarían a la iglesia y a la sinagoga. Ellas están coronando a Pedro y a Pablo. Al fondo se ven representaciones de edificios que podrían ser las iglesias construidas por Constantino en Jerusalén. Un motivo para esta interpretación es la presencia de la cruz, cubierta con gemas que según la tradición el emperador habría mandado erigir en el Calvario. Junto a la cruz hay símbolos de los evangelistas, una de las más antiguas representaciones que se conservan. En el cielo aparece una cruz rodeada del tetramorfo, refiriéndose a las representaciones simbólicas de los 4 evangelistas: Mateo, el hombre alado; Marcos, el león; Lucas, el buey; y Juan, el águila, convirtiéndola en una de las más antiguas representaciones del tetramorfo. En segundo lugar se encuentra el fresco del Papa Bonifacio, personaje pintado en este retrato atribuido a Giotto. Sea Bonifacio VIII el Papa del primer jubileo de la historia cristiana. La pintura, más allá de hipótesis históricas, es un documento importante para asociar la Basílica de San Juan a la celebración de los jubileos. Bonifacio VIII, en efecto, celebró el primer jubileo de la historia proclamando precisamente a San Juan de Letrán el 22 de febrero del año 1300. En tercer lugar, el conjunto más importante es la Basílica de Junius Bassus, en el Monte Esquilino de la ciudad de Roma, datable entre los años 325 y 350, donde se resalta el uso del opus sectile ya mencionado antes. Y como cuarto referente tenemos la Basílica de San Juan de Letrán y su ábside. En este, el simbolismo del agua hace referencia al sacramento del bautismo, que recrea y renueva todas las cosas. En lo alto del ábside, justo en su centro, se aprecia el rostro del Salvador, circundado de ángeles, y debajo se encuentra la cruz enjollada, símbolo de la muerte y resurrección de Cristo, rodeada de agua que sale del pico de la paloma, símbolo del Espíritu Santo. Ese agua en el que abrevan los ciervos y las ovejas, partiendo de la cruz, se expande a través de 4 manantiales y renueva toda la creación representada por las plantas, los animales y los hombres, que han sido representados, ocupados, se muestran en las actividades cotidianas, simbolizadas por una ciudad ideal, Jerusalén,
que ha sido reproducida a los pies de la cruz. La lectura simbólica del mosaico no es difícil. El bautismo al que alude el agua produce para el mundo y para los hombres una nueva creación. Así como el agua da origen a la vida, el bautismo introduce a los cristianos en la nueva vida que Cristo ha obtenido con su muerte y resurrección. La escultura en el arte paleocristiano. En la fase paleocristiana, que tiene que ver con las basílicas, destacan por su producción de relieves para sarcófagos, los marfiles de finísimo labrado. Tanto en pintura como en escultura se repiten constantemente temas emblemáticos como el pez, la espiga, el racimo o la vid, mientras que los anagramas más difundidos son el crismón o la interposición de las dos primeras letras griegas de Cristo, el JHS o tres primeras letras de Jesús en griego, y la cruz. La escultura, en su gran parte funeraria, consiste fundamentalmente en sarcófagos esculpidos con representaciones de los primeros milagros de Cristo y escenas del Antiguo Testamento.